Saludos, soy la doctora Joanna Fry, codirectora de la clínica Back to the Garden, y en el día de hoy tenemos a la doctora Rosalina Valcarcel. Bienvenida. Ay, qué bueno, gracias por la invitación. Estamos aquí para servirle. Gracias, sí, estamos bien contentos y bien agradecidos que haya aceptado venir a hacer esta entrevista, porque el propósito de esta entrevista es a todos los padres, madres, cuidadores oficiales, niños y adolescentes, para que se eduquen con la información sin conflicto de interés sobre, número uno, el variantes, el manejo que está actualmente recibiendo la población general, las máscaras, cómo todos estos factores nos afectan de manera positiva y negativa a nosotros, y no considerándolo con un enfoque hiperconcentrado a una parte nada más, sino ver el espectro completo, ¿verdad? Cómo nos afecta de todo en general, y entonces poder tomar una decisión más saludable para nosotros y para nuestros niños. Así que primero que nada, doctora, háblenos un poquito sobre usted, su experiencia. Bueno, pues yo soy la doctora Rosalina Valcarcel Ruiz, yo soy pediatra, llevo más de 30 años ejerciendo la profesión, una profesión muy linda y muy maravillosa que he tenido experiencias excepcionales. Tengo una maestría en salud pública, para la cual fui directora de la División de Madres, Niños y Adolescentes del Departamento de Salud. Yo tenía ahí 9 propuestas federales a cargo. Así es que estaba bien consciente de lo que son las órdenes administrativas que se dan desde la esfera de la salud. Así es que tengo experiencia administrativa, soy certificada en lactancia materna y soy coach de vida, certificada. También hago algo que me apasiona y es el baile. Yo sano a través del baile y soy certificada en Dancing Mindfulness. Así es que estoy bien agradecida de estar en este espacio tan maravilloso que ustedes tienen, donde se escucha la naturaleza y el soplar del viento y todas esas cosas que necesitamos para poder estar sanos y poder vivir una vida en paz y un estilo de vida diferente al que nos quieren hacer, ¿verdad?, vivir con todas estas órdenes ejecutivas y todo este marasmo de información que definitivamente debemos apartarnos un poquito de ello y estar en un espacio tranquilo donde podamos conectar con nuestra esencia y nuestro ser para entonces tener una conciencia diferente. Excelente, mejor dicho no pudo haber sido. Vamos a empezar con esto. Madre al fin, veo con otros padres dentro del colegio de mi niño mucho miedo, hay mucho trauma en nuestros propios niños, donde no se quieren quitar la máscara nunca, le tienen miedo a lo que está sucediendo al exterior. ¿Qué usted piensa sobre todo esto? Vamos a empezar sobre, ¿deberían estos padres tener tanto miedo? Primero hay que aclarar cuáles son las emociones, ¿verdad? Hay una emoción donde tú trabajas desde el amor y una emoción que trabajas desde el miedo. Si tú trabajas desde el amor, tu conciencia va a estar más elevada y vas a tomar buenas decisiones para tus hijos y para tu entorno y para ti y para tu familia. Si lo trabajas desde el miedo, desde la angustia, desde qué es lo que va a pasar, desde proyectarme en el futuro y perder el presente, pues entonces sí nos vamos a angustiar. Y el problema de eso es que si un papá o una mamá está angustiada, el niño va a recibir esa energía. Eso no ha fallado. Yo estoy en settings donde hay mucho estrés, mucha tensión, oficinas donde está llena la sala de espera, y entonces cuando veo evaluar el niño está ansioso, empieza a gritar, se quiere ir, tiene hambre, está cansado. Versus si hago un entorno diferente donde yo cito al paciente, donde está solamente papá, mamá o tutor, está el niño en un espacio abierto, donde hay una energía que es calmada y tranquila, pues es bien diferente y ese niño entonces va a recoger la energía del amor. Por eso los padres no debemos tener angustia, no debemos tener miedo. Esto del coronavirus es bien leve. La morbilidad y la mortalidad de esta condición del bien bajita, es extremadamente bajita. ¿Por qué? Si ustedes saben, los niños tienen un excelente y un maravilloso sistema inmunológico, donde ustedes saben como mamá que si han tenido un catarrito le dura 1 o 2 días y ya, y siguen jugando, siguen tranquilos, se le va la fiebre. Y entonces eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestros padres y madres, que no se angustien, que tengan paz, que estén tranquilos, que no vean tanto la televisión, porque la información mediática que estamos recibiendo definitivamente no nos está ayudando. Sin embargo, eso es lo que se dice en las redes, de que los niños están elevándose el contagio. ¿Cuán cierto es toda esta información a base de lo que vemos en las estadísticas? En base a mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Yo soy hospitalista, llevo 20 años trabajando en hospitales. Cuando empezó la pandemia, ¿verdad?, del COVID, pues tuvimos que cerrar todos los hospitales y todos los wards de pediatría porque no habían casos de COVID en la población pediátrica. Una vez empezamos a inocular, pues entonces es que estamos viendo los aumentos en las hospitalizaciones, los niños entonces que desarrollan los síntomas y ¿verdad?, los signos y síntomas de este virus, y estamos viendo más. La morbilidad está aumentando, pero a los 2 o 3 días se le van los síntomas.
Estamos viendo niños que le da fiebre, dolor de cabeza, congestión, tos, le dura 2 a 3 días y ya están sanos. Y entonces hay tratamiento para ello. O sea que no tenemos que correr a solamente pensar que si vamos a inocular a nuestro hijo vamos a estar a salvo, porque estamos viendo que los que están inoculados y los que no están inoculados se contagian y también se enferman del virus. Así es que entonces, ¿cuán efectivo será esa inoculación o esa llamada vacuna? Pues tenemos que poner en perspectiva y pensar, ¿es tan efectiva como están diciendo? ¿Es tan segura como están diciendo? Exacto. ¿Cuán segura está esta vacuna para nuestros niños y nuestros adolescentes que están en ese proceso de desarrollo, están en su cúspide? Bueno, mira, cuando empezamos a inocular los adultos, pues estamos viendo sintomatología. No vamos a tapar el cielo con la mano porque sí hay unos efectos secundarios que estamos viendo a corto plazo. A mediano y a largo plazo es lo que me preocupa porque no sabemos a largo plazo qué es lo que va a pasar. Ya estamos viendo niños con pericarditis, con miocarditis, niñas que desarrollan la menstruación a temprana edad o niñas que han tenido la menstruación que empiezan a sangrar y no les para el sangrado o se le ha ido la menstruación. Dolores de cabeza severos, desmayos, que no se sabe por qué, dolores de pecho, inflamación en las articulaciones, irritabilidad, hiperactividad de momento, el niño se pone ansioso. Así es que estamos viendo estos síntomas que deberíamos, ¿verdad?, organizarnos y ver, ok, ¿qué es lo que está pasando con esta población? ¿Por qué yo los estoy inoculando? ¿Qué es lo que estoy viendo a corto y a largo plazo? ¿En otros estados o en otros países? ¿Qué está pasando? Porque esto es a nivel internacional, esto es macro. No es solamente que estamos hablando del micro de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en otros países? ¿Por qué los otros países también están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo? Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para mejorar y tener en perspectiva que lo más importante es mantener una población pediátrica saludable? Y saludable, estoy hablando desde la comida. ¿Qué tú le das a tu niño? ¿Cómo lo alimentas? ¿Qué suplementos le das? ¿Cuáles son las vitaminas? ¿Cuándo lo llevas al sol para que tenga un buen recibimiento del sol para tener una buena cantidad de vitamina D? Yo estoy viendo casi todos los pacientes que le estoy haciendo la vitamina D están deficientes. ¿Por qué? Porque los hemos tenido encerrados. Y para el niño estar encerrado, eso no es lo mejor y lo más saludable. El niño que tiene que estar en espacios abiertos, tiene que jugar, tiene que socializar con otros niños. Esto de estar virtual tanto tiempo, pues ha afectado a los niños. La parte social se ha rezagado un poco, el desarrollo también se ha rezagado. Y entonces tenemos que ver también con las mascarillas. El niño es bien visual y cuando está aprendiendo el lenguaje, él mira, ¿verdad?, el movimiento de los labios y que le estás hablando. Y entonces si lo tienes con un tapabocas, pues definitivamente estamos viendo más atraso en el habla. De igual forma en el desarrollo. Estamos ahora obligando a todos los niños a ponerse las máscaras durante todo el día en la escuela y también estamos reduciendo el tiempo de ellos en contacto en recreo. Por ejemplo, ahora los niños van a la escuela, no pueden pararse del asiento porque no quieren que estén en contacto cercano con los niños dentro del salón. Tampoco salen a recreo. Si van a almorzar, es directo a comer a un lugar y vuelven al salón. ¿Cuán contradictorios son todas estas medidas cuando sabemos que la manera más eficiente de no solamente fortalecer el sistema inmunológico, sino también trabajar con estos virus es estar expuesto al sol, estar afuera con el aire fresco, etcétera? Bueno, sí, definitivamente las mascarillas afectan. ¿Por qué? Porque no tenemos buena oxigenación, buena liberación del CO2, que es lo que hace el intercambio de gases para que tengamos una buena respiración, tengamos una buena oxigenación de nuestros pulmones y nuestro cuerpo pueda funcionar apropiadamente. Si tienes la mascarilla tanto tiempo, no se cambia, ahí se albergan también bacterias, hongos, que quizá entonces al respirar pues estemos absorbiendo todas esas bacterias y esos hongos que no lo queremos en nuestro sistema. Así es que esa es una parte. La segunda es el desarrollo de los niños. Los niños les gusta estar en contacto con otros niños, les gusta hablar y compartir con otros y como te dije ahorita, mirarlos a la cara y entonces ahí es que ellos aprenden el lenguaje. Y entonces si yo me tapo con una mascarilla, el niño se tapa con una mascarilla, pues no va a haber esa reciprocidad de lo que es una comunicación asertiva y efectiva para que el niño pueda aprender un buen lenguaje y no se atrase en el desarrollo y específicamente en el habla. Y en la parte motora también, si lo tienes sentado todo el tiempo, el niño aprende de manera kinesiológica. Kinesiológica es que el niño necesita moverse. Y el niño es bien visual y el niño le gusta moverse y así entonces lo mantienes en paz, no lo mantienes en tanta hiperactividad, tanta angustia. Así es que es bien importante que ¿verdad?, los directores, los maestros entiendan cómo se debe desarrollar un niño apropiadamente y si estamos
con las mascarillas y estarlo sentado y con tantas restricciones, ¿le estamos haciendo un favor o no le estamos haciendo un favor a nuestra población pediátrica? ¿Qué tal en los deportes? Vemos que los niños también, en muchos deportes que se están practicando, los obligan a tener la máscara puesta cuando se están ejercitando. Y al aire libre. Y al aire libre. Eso es una locura. Déjame decirte que eso es una locura. O sea, si tú estás al aire libre, que estás recibiendo el aire, pues no necesitas la mascarilla. Las mascarillas, lo más que yo puedo decir es que si estás en un ambiente cerrado con aire acondicionado, que hay mucha aglomeración de personas, pues ahí pues sí, ponte la mascarilla. Lo que funcione, porque hay estudios que dicen que no funciona. Pero si estás al aire libre y haciendo deportes, definitivamente no deben usar la mascarilla. No deben usarla, es un no-no. Es como que tú ves la gente corriendo, ¿verdad? Haciendo ejercicio y ejercitándose con mascarilla. Eso para mí es un absurdo, definitivamente. Pues entonces hablemos un poquito sobre eso, sobre la infección. Hay personas que piensan que tienen que ponerse la mascarilla dentro del carro aunque estén solos, que los vemos a veces personas manejando el carro y están solos con la mascarilla puesta o están afuera jugando. Eso es el factor del miedo, fíjate. Porque cuando uno tiene miedo, uno se agarra de algo para sentir que está. Si nos han creado esta pandemia de miedo, pues ¿qué vamos a hacer? Estamos en angustia, estamos en miedo, transferimos esto a los niños. Entonces, si me dicen, oye, una mascarilla, pues me puede ayudar a mí a entonces no contagiarme, pues entonces yo me voy a agarrar de que sí, tengo que usar la mascarilla en todo momento. Entonces te acostumbras a tenerla por un sentido falso de seguridad. Igual la inoculación. Piensa, ok, ya me inoculé, ya estoy seguro, ya puedo ir a donde quiera, ya tengo libertad. Pues no, lamentablemente ahora en enero nos hemos dado cuenta, o mucho antes, que no tiene un factor protector para contagiarte y contagiar a otros de este virus. ¿Cuánto miedo deberían tener los padres si sus hijos se infectan con el COVID o una variante? ¿Deberían estar armados y gritar al cielo y correr a un hospital? No, definitivamente no. Lo primero que tienen que hacer es tratamiento temprano. Hay tratamiento y debe ser temprano. Lo primero que recomendamos es hacer un CBC para ver cómo están las plaquetas y cómo están los blancos, y ahí uno define si es algo bacteriano o si es algo viral, y entonces comenzar a darle los medicamentos, el Advil para bajar la inflamación porque es antiinflamatorio también, se da el Citromax, se puede dar también, el Pulmicort, albuterol, y hay medicamentos. La clave aquí es no asustarse, mantener la cautela, y orientarse bien de qué medicamentos se deben utilizar, además de los medicamentos naturales. Tenemos la quercetina, la vitamina D, es bien importante, el zinc. Así es que todos estos medicamentos naturales y los que tenemos, ¿verdad?, a nuestro alcance, utilizarlos en la fase temprana. De una forma, te digo la otra también, que los niños le da bien leve, como dije al principio, y puede que tenga un cansancio, una congestión, una tos y al otro día esté bien, o una fiebre de 2 días y se le vaya, porque eso es lo que estoy viendo, que la sintomatología es bien leve. ¿Y los padres deben estar asustados de que otros niños en el salón no estén? No deberíamos estar asustados porque el que esté como el que no esté vacunado, igual si se va a contagiar, se va a contagiar, y si no se va a contagiar, no se va a contagiar. O sea, no podemos hacer una segregación de estos están vacunados, estos no están vacunados, porque eso hace más daño que estar los no vacunados unidos sin saber si el nene está vacunado o no está vacunado, porque aquí hay un derecho a la intimidad, y aquí hay un derecho a la ley IPA, y un derecho a que yo no sepa qué condiciones tiene cada niño. Se supone que el maestro no esté preguntando cuál es, porque ahí empieza a haber segregación, empieza a haber discrimen, empieza a haber bullying, y eso no debería suceder en ningún setting donde hay niños compartiendo, ya sea en la escuela, ya sea en los deportes, ya sea en el cuido. O sea que los padres, las escuelas, los colegios no deberían estar exigiendo a los padres presentar si los niños están vacunados o no. Bueno, lo que pasa es que hay una orden ejecutiva, y cuando hay una orden ejecutiva, pues entonces las escuelas como que tienen un poquito de temor de que si vienen a evaluarlos, ya sea el Departamento de Salud o otra agencia reguladora, de que ellos no hayan cumplido con esa orden ejecutiva, pero no estoy de acuerdo en que si no tienes una inoculación, se te niega el derecho a la educación. Eso no debería ser así, no debería ser una vacunación en masa, no debería ser una vacunación compulsoria, donde yo le exija al niño, si tú estás vacunado, puedes tomar la educación, y si no estás vacunado, no puedes tomarla, tienes que hacer una exención religiosa y médica, que está bien, está exigiendo, pero no podemos estar exigiendo tampoco las pruebas estas semanales, porque eso es un isótopo, eso es un procedimiento invasivo y puede lacerar el área interna de la nariz, puede entonces contaminar con algunos organismos externos, que no es la flora normal
de la nariz y podemos entrar en otros problemas. No, y que estamos viendo que los niños, los adultos también están propensos a infectarse, a volver a contagiarse, así que no hace sentido que solamente estemos haciéndole las pruebas a solamente un grupo de niños o adultos que no estén vacunados versus el otro que también está propenso a estar infectado. O sea, para mí no tiene sentido hacer una prueba en un paciente que no tiene síntomas. Eso es medicina 101, inmunología 101, lo que aprendimos en la escuela de medicina. Un estudiante de primer año sabe que si un paciente no tiene síntomas, tú no vas a empezar a estar haciéndole unos laboratorios y unas pruebas invasivas para entonces irte a tratar un paciente por lo que me dice un laboratorio y olvidarme de los signos y síntomas. Aquí lo más importante de escoger un buen médico es cuáles son tus síntomas, cuáles son sus signos y qué es lo que yo necesito hacer de laboratorio. No al revés, no empezar a hacer laboratorios para entonces decir un paciente asintomático tiene un virus. Eso no tiene, para mí no tiene sentido. O sea que deberíamos estar poniéndonos las máscaras si no tenemos ningún tipo de síntoma o signo presentado. Yo entiendo que no, o sea, las mascarillas son para los enfermos, las personas que quizás están estornudando y quizás quieren proteger a los otros para no infectar, pues entonces sí, yo diría, mira, ponte una mascarilla o haz un distanciamiento, porque eso lo sabemos. Alguien que tiene un catarro, pues en la casa, pues tú le dices, mira, pues voy a mantener una distancia, ¿verdad? Para no contagiar a la familia o al entorno. Pero una persona sana, poner una mascarilla, pues eso sería debatible. O sea que si una persona puede ser positiva a cualquier variante, pero no tiene síntomas, esa persona... Ahí lo que pasa es cuán efectiva y cuán sensible es la prueba que estás haciendo. Porque ahora en diciembre el CDC eliminó las PCR porque no eran específicas. Entonces hicimos una vorágine de PCRs donde salían falsos positivos, personas asintomáticas que los ponías en cuarentena, y ahora estamos diciendo que esa prueba a lo mejor no me mostraba que tenía un virus, porque esas PCR no son específicas para el COVID-19. Y entonces ahí hicimos un montón de pruebas que a lo mejor eran falsos positivos y creamos una angustia en toda la población a decirme que tengo una infección cuando en verdad no la tengo, porque la prueba no es 100% efectiva ni sensible al virus en particular. ¿Y por qué entonces existen ahora los booster shots? O sea, los boosters, ahora cada vez que aparece una nueva variante, hay una nueva inoculación, ¿verdad? Para poder tratar... Bueno, eso es un tema que podemos abundar, ¿verdad? Toda la tarde en ello. Pero lo que están diciendo con los boosters es que te va a proteger de las variantes. Y entonces, ¿qué evidencia yo tengo de ello? Porque los boosters se están generando tan y tan rápido y las variantes también, que entonces, ¿dónde yo pruebo que esa inoculación o ese tercer booster me va a ser efectivo al Omicron? Hay algunos países que dicen que no es efectivo y otros dicen que sí. Así es que no está claro, no hay suficientes estudios para yo poder decir que un booster te va a prevenir del Omicron. Doctora Rosalina, ¿usted conoce países alrededor del mundo que están manejando este virus de una manera diferente a lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos y Puerto Rico? Definitivamente hay muchos estados que primero no hacen la vacuna mandatoria, segundo no están haciendo pruebas por ahí, tercero no están con tantas restricciones. Hay países que ya han bajado todas las restricciones y las han eliminado. México es uno, Bolivia, la República Checa, Alemania y otros más que se van a unir a definitivamente ya terminar con estas restricciones. Israel es el país que más nos preocupa, que ya va por la cuarta o quinta dosis y tiene la tasa de positividad más alta de todo el mundo. Entonces eso nos puede dar luz a que, que yo estoy haciendo, inoculando, y entonces no bajo la tasa de positividad, pues tenemos que poner eso en perspectiva, cuáles son los resultados de esto y si nosotros debemos ir por ese camino o debemos hacer un stop, ¿verdad? Y ponernos a pensar y analizar qué es lo que estamos haciendo. Y aquí otra cosa bien importante es la salud mental de este país. La salud mental de Puerto Rico ha aumentado bastante, los suicidios, la ansiedad, la angustia, la depresión. Eso sí es una pandemia que a mí me gustaría que el gobierno atendiera. ¿Dónde está nuestra población en cuanto a % de depresión, de angustia, de problemas de neurodesarrollo? Todo eso es bien importante. Cuando los padres se van a vacunar, ellos están recibiendo la información completa, o sea, los pros y los contras que vienen con la... Eso es una excelente pregunta, porque eso le llamamos consentimiento informado. Y consentimiento es que yo consiento algo luego que me has informado. Entonces, ¿qué información está recibiendo papá, mamá o tutor antes de recibir una inoculación en su niño o su niña? Y creo que ahí debemos ser bien enfáticos, porque hay mucha información que quizá no se está dando en su totalidad, porque no es el médico exclusivamente que está vacunando. Tenemos farmacias, tenemos centros de
Estamos en el Molo San Juan, en Plaza Las Américas. ¿Quién está allí? ¿Cuál es el profesional que estamos utilizando para esto? ¿Qué se le está dando por escrito a papá o mamá? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que contiene la vacuna? Eso es bien importante y aquí no se ha dicho en su totalidad cuáles son los componentes de la vacuna y cómo puede reaccionar ese niño cuando se inocula, qué es lo que le puede pasar, cuáles son los efectos a corto, cuáles son los efectos a mediano y a largo plazo. Y entonces el CDC también ha dicho que a largo plazo no sabemos porque los estudios clínicos fueron muy cortos y con una población pediátrica muy pequeña en tamaño. Así es que tenemos que tener cautela cuando vamos a tomar la decisión de inocular nuestros hijos, estar bien claros qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los efectos secundarios, qué es lo que puede suceder, qué es lo que estamos viendo al presente, que los papás se orienten. Porque sí hay efectos secundarios como cualquier medicamento que tú utilices para bajar la fiebre en tu niño puede tener un efecto secundario. Cualquier antibiótico puede ser alérgico, cualquier... y entonces eso es bien importante reconocerlo. Definitivamente. Y también orientar mejor a los padres sobre qué deben estar haciendo en sus casas con sus niños para mantener la salud del hogar lo más alto posible. Que es algo que nunca se toca, nunca nos están orientando, y especialmente en estos momentos que es más importante, sobre cómo sus niños deberían estar alimentándose, la importancia de sacarlos afuera, tomar el sol, jugar, estar en contacto con la naturaleza. Nada de estos tópicos se está hablando con la misma urgencia de lo que se está hablando con la y con la misma urgencia de asustar a la población completa. Que eso nos lleva a, vamos a hablar de su experiencia clínica, qué es lo que usted está viendo con madres que están y niños que están, porque muchos padres deben estar diciendo, pues, cuáles son los efectos negativos que tiene la... ¿Qué es lo que usted está viendo con su experiencia de más de 30 años? Pues mira, fíjate, yo tengo muchos padres que están preocupados, ¿verdad?, con llevar a sus hijos a inocular, pero entonces cuando empiezo a hablar un poquito con papá y mamá, ellos tienen sintomatología. Ellos ya se sienten cansados o tienen dolor en las extremidades, en el cuerpo, o tienen menstruaciones irregulares, o le han salido hematomas, o han tenido familiares, ¿verdad?, que han fallecido lamentablemente, o han tenido infartos, o condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, o strokes, CVAs también ¿verdad?, han tenido. Y eso es lo más que estoy encontrando, pero el inoculado ahora es que estamos viendo los adolescentes los efectos secundarios. Estamos teniendo adolescentes que de momento están tranquilos y empiezan a temblar como si estuvieran asustados, temblorosos. Las niñas con síncope, mareos, con menstruaciones irregulares, sangrado profuso o que se le ha ido la menstruación y se le ha desregulado su sistema reproductivo. Y eso es lo que estamos viendo, la pericarditis y la miocarditis en los adolescentes. Y también en las madres que están lactadas, ya he visto 2 niños que están lactando, que están teniendo cuando duermen movimientos involuntarios. Y entonces cuando le hago los laboratorios pertinentes, no tienen lo que se llama la proteína de la espiga. Esa proteína de la espiga se eleva cuando el paciente ha sido... Y los niños lactados que no han sido tienen la proteína espiga. ¿Y qué efecto tiene eso en los niños? Eso, lo más que estoy viendo en los niños que son lactados, esos movimientos involuntarios, cuando duerme específicamente, como si estuviera un proceso de convulsiones. Y entonces cuando le digo, mamá, lamentablemente no puedes lactar, yo estoy certificada en lactancia materna y somos bien cautelosos en decirle a mamá, cualquier antibiótico, cualquier medicamento, no se lo puedes, ¿verdad?, lo puedes ingerir porque estás lactando a tu bebé. Pues de igual forma soy responsable y digo, mamá, lamentablemente no puedes lactar hasta que yo vea unos seguimientos del niño. Y entonces le hago la prueba 1 o 2 meses y el niño ya está bien, ya deja de tener esos movimientos involuntarios y está normal. Así es que eso me da una evidencia a mí de que lamentablemente la proteína espiga se le está pasando a este bebé lactado y está teniendo unos efectos secundarios. Explique a la audiencia qué es la proteína espiga. La proteína espiga es uno de los puntitos que tiene el virus, ¿verdad? Y lo que hace la proteína espiga es que se atacha o se une a unos receptores que tenemos en diferentes órganos. Cuando te inoculan, le da un mandato al cuerpo a producir espiga, proteína espiga. Lo que pasa es que no podemos ver masa porque no sabemos cuánta cantidad de proteína espiga ese individuo va a producir. Si produce mucha, va a tener más síntomas. Y si no produce, pues no, pero como no sabemos quién va a producir más y quién va entonces a tener los efectos secundarios, pues eso es lo que más nos preocupa. ¿Cuánta proteína espiga tú vas a producir? Que es un pedacito, una proteína nada más del virus, de su totalidad.
Tengo varias amistades que me han dicho que en el colegio de ellos es mandatorio que sus niños estén. Okay. ¿Podrías traer luz sobre ese tema? Sí. Papá, mamá o tutor que me escuchas, nada es mandatorio, porque hay unos derechos parentales por los cuales te riges como papá y mamá y decides qué tratamiento le vas a dar a tu hijo. Así es que esto no debe ser mandatorio. Si la escuela te dice que tienes que vacunarlo y si no, no vas a ir a la escuela y no recibes la educación, oriéntate porque eso no es verdad. Hay unas exenciones religiosas o médicas que se pueden hacer. Inclusive hay otros estados que están haciendo la exención de objetar por conciencia. O sea, yo en mi conciencia objeto a recibir una inoculación porque no estoy de acuerdo. Y hay estados que te aceptan ese documento, esa exención. Aquí en Puerto Rico, pues lo que se acepta es, ¿verdad?, la religiosa y la médica. Así es que papá o mamá no es mandatorio, nadie te puede obligar a dar un tratamiento a tu hijo si tú no estás de acuerdo. Y hay opciones, igual que las pruebas. Si el niño tiene un desorden sensorial, si padece de autismo, si está atrasado en el desarrollo, si padece de rinitis, tampoco te pueden obligar a estar haciéndote pruebas semanales porque tú decidiste no vacunar a tu hijo. Eso es bien importante que lo reconozcas también, porque eso es un procedimiento invasivo y el padre o madre, volvemos a lo mismo, decide qué es lo que va a recibir su hijo. Así es que es importante aclarar eso. Que aquí debemos eliminar estas órdenes ejecutivas donde están diciendo que es mandatorio, si no, no vas a recibir educación, porque la educación es un derecho, igual que la salud es un derecho. Ningún médico, ningún hospital, nadie te puede negar el servicio a tu hijo porque tú no estás vacunada, porque tu hijo no está vacunado, porque eso es un derecho. Y el derecho a la salud no se puede segregar, ni puede ser para unos y para otros no, porque si te pusiste este tratamiento, puedes recibir la salud y si no te lo pusiste, no lo puedes recibir. Eso es discriminatorio. Eso es una acción discriminatoria que definitivamente no debe existir en este país ni en ningún lugar en el mundo. Y hay personas que han ido a los hospitales y por no estar vacunados los han rechazado. Y entonces eso debería ser de verdad una multa a ese hospital o una multa a quien niegue el servicio de salud, que es un servicio primario, es un servicio necesario. Y no se debe imponer el que hagas esto o lo otro para recibir un beneficio, porque ya en los derechos tú lo tienes. Tú tienes derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo. Igual estamos hablando para los adultos. No te pueden decir si no te vacunas te vamos a sacar del trabajo o a votar. Eso es un derecho. Tú te pides un acomodo razonable, pero es el derecho al trabajo y es también el derecho a tomar decisiones bajo los derechos parentales que tienen los padres, de tomar decisiones apremiantes y responsables para sus hijos. Igual que otros montones de derechos que también tenemos que estar conscientes que esto es un país libre y no podemos aguantar los derechos que hemos adquirido, ¿verdad? Con el sudor de nuestra frente, de nuestros ancestros y nuestros antepasados. Porque esto es un país libre, no estamos en la esclavitud ni pensamos volver a la esclavitud. Así es que papá, mamá, mantente en paz, mantente tranquilo, mantén la armonía, que es lo más importante, y hay que orientarse, hay que leer un poquito, hay que buscar las órdenes ejecutivas, hay que buscar abogados que estén orientados en qué es lo que está pasando. Pues muchas gracias, doctora, por estar aquí y quiero hacer un recordatorio nuevamente que este tipo de entrevista que estamos haciendo es con el mero propósito de educar a la población, pero no es imponer, no es convencer ni persuadir a ningún ser humano. Todos tenemos el derecho de informarnos y educarnos y aquí en Back to the Garden siempre nos hemos regido con información sin conflicto de interés. Así que si esto les sirve a usted de inspiración, de guía o de motivación, excelente. Y si no es para ustedes la información, simplemente pasen el video. Así que gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos pronto.